De pie, vamos a tener una cita bíblica antes de iniciar. En Lucas capítulo 7, versículo 41 al 43. Lucas capítulo 7, del versículo 41 al 43. Leemos la palabra de Dios y dice de la siguiente manera: un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Esto es el Señor Jesús preguntándole a los discípulos. Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. El Señor pues nos ha perdonado muchísimo a nosotros y creo que debemos amarle aún más. Padre eterno Dios, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que has creado, Señor, para vivirlo junto a ti, Padre eterno. Te damos gracias, Padre celestial, por darnos la oportunidad y ayudarnos para llegar hasta este lugar con el firme propósito de alabar y glorificar tu nombre, Dios. Rogamos, Señor, que seas tú quien nos ayudes, que seas tú quien nos bendiga, quien nos guarde, tu Padre eterno. Señor, ahora que vamos a iniciar este servicio, hemos iniciado este servicio, para que seas tú bendiciendo a cada uno, la prédica, la enseñanza. Señor, seas tú dirigiéndolo a través de tu Santo Espíritu, Padre celestial. Seas tú llenando este lugar con tu presencia y nuestras vidas cada día más, Padre celestial. Rogamos también por los hermanos que aún no han llegado, para que seas tú quien los traigas en bendición, y al mismo tiempo rogamos también por aquellos que no pueden venir, Padre celestial. Señor, como el caso de nuestra hermana Diana, para que seas tú obrando sanidad en su vida y bendiciendo toda esta familia, igualmente el hermano Álvaro, y así cada uno, Señor, los hermanos que ya por alguna circunstancia no pueden asistir, Dios, que permanentemente ya no vienen, pero son miembros de esta iglesia por cuestiones de salud, de edad avanzada. Rogamos por ello para que seas tú bendiciéndolos allá en sus hogares. También te pedimos, Señor, por las personas que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales, para que seas tú obrando en su vida, Señor. El que no esté convertido, seas tú convirtiéndolo, Padre eterno. Seas tú hablando a través de los cantos, a través de tu palabra, en la enseñanza, y dándole convicción en su corazón, Padre celestial. También te pedimos por los que nos visitan por primera vez. Señor, rogamos que los bendigas, Señor, que les hable a través de tu palabra, y al mismo tiempo, Señor, si es tu voluntad, Dios de la gloria, que se congreguen con nosotros, nosotros estamos dispuestos para servir, Padre eterno. Te pedimos en el nombre de Jesús tu bendición y tu dirección, y te damos gracias. Amén. Buenos días, hermanos, Dios le bendiga. Y yo creo que muchos han escuchado este himno. Es un himno no del Ignario Bautista, sino de los himnos modernos, y hace énfasis con qué pagaremos. ¿Con qué pagaremos, amor tan inmenso, que diste tu vida por el pecador? En cambio recibe la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. cambio recibe
Jesucristo de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Que toda la gloria sea para nuestro Dios. Hermanos, así mismo le invito, pueden estar sentados un momento. Vamos a tener una lectura bíblica basada en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos desde el 36 hasta el 50. ¿Están ubicados todos, hermanos? Lucas, capítulo 7, del 36 al 50. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces Jesús respondió, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un creedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: rectamente has juzgado.
Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y haciendo énfasis a lo que decía la canción, ¿con qué pagaremos? No existe precio material con el cual nosotros hubiésemos pagado por nuestra salvación, y Cristo se dio a sí mismo por perdón de nuestros pecados. Y asimismo, a través de Él, obtenemos esa libertad que es plena en Jesucristo. Nuevamente vamos a estar entonando otro cántico. Hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad.
mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Brindémosle un fuerte aplauso a nuestro Señor por esa libertad que Él nos dio a través de su muerte, esa libertad del pecado que nos condenaba, pero ahora somos libres en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y teniendo otra lectura bíblica corta, ubicados en el libro de Juan, hace énfasis acerca del amor de Dios. Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso su nombre levantamos en este lugar. Agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, y agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, y agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para
mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Te alabamos, Dios, y te glorificamos en esta mañana. Gracias por pagar el precio que nos correspondía pagar a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por entregarte a sí mismo en redención y en perdón de nuestros pecados. Gracias por tu vida, Señor, porque a través de tu vida es que somos justificados delante del Padre, Dios. Para ti sea toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso es que a través de Jesucristo lo tenemos todo. Con Él todo, sin Él nada. Soledad, cuando tu amor me rescató, en la prueba pude a ti clamar y tu voz me respondió. Mi confianza está en ti y mi fuerza eres tú. Cristo, Jesucristo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Ahora vivo solo en tu verdad, tú siempre proveerás. Aunque pase por la oscuridad, sé que a mi lado estás. Mi confianza está en ti y mi fuerza eres tú. Cristo, Jesucristo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Cristo, Jesucristo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Creeré, confiaré, a ti clamaré, tú lo harás otra vez, Señor. Creeré,
Gracias por haber entregado a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario y morir por mi pecado y por mi maldad. Gracias por habernos traído hasta este lugar, Señor, para reunirnos como tu congregación, como tu pueblo. Porque solamente en Cristo y a través de Jesucristo es que podemos tener entrada delante de tu presencia, oh Dios. Que para Cristo sea la gloria y la honra, Señor, nuestro mediador, nuestro Salvador. Gracias, Dios. Gracias, Dios Padre, gracias, Dios Hijo y gracias, Dios Espíritu Santo, por habernos rescatado de esas tinieblas y llevarnos hacia tu luz admirable, por habernos amado aún antes de la fundación del mundo, Dios, por habernos dado a conocer ese mensaje de salvación a través de Jesucristo. Que cada día cantemos con convicción de que el Dios que está con nosotros es un Dios que salva, un Dios que es poderoso y un Dios que es grande y que es misericordioso, porque en nosotros no había nada bueno para habernos rescatado, pero Él tuvo el placer de gozarse en sí mismo y darnos esa salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso queremos cantarte, Señor, con nuestro corazón, con nuestras voces, con todo lo que tenemos, Señor, dar lo mejor de nosotros, Padre Celestial, para que toda la gloria y toda la honra sea solamente a ti. A través de nuestro Salvador Jesucristo, llegamos delante de tu presencia con el poder de tu Espíritu Santo, nuestro Consolador. Amén. Cristo, Jesucristo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Cristo, Jesucristo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Recordando lo que hace un momento leímos en primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no lo tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y creyendo que nuestra convicción es que ese que murió en la cruz del Calvario lo tenemos nosotros en nuestras vidas. Amén. Vamos a recoger las ofrendas, pero vamos a leer primero y orar antes de hacerlo. Y dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9:7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Que lo que demos para el Señor sea realmente por alegría, y seguro que el Señor va a ver nuestras ofrendas. Y dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Señor Dios, Padre eterno, te alabamos, oh Rey, te bendecimos y te glorificamos. En este momento, Dios, que disponemos a dar las ofrendas, rogamos a ti, Padre Celestial, para que seas tú
bendiciéndola, Señor. Primeramente te damos gracias por tu provisión, te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has dado, Padre eterno. También te pedimos que nos ayude para nosotros tener lo necesario para las necesidades en nuestros hogares, Señor, y que seas tú bendiciéndonos, Padre eterno, y esta ofrenda la colocamos delante de ti, Señor, rogándote y pidiéndote que seas tú recibiéndola como olor grato delante de ti, Padre celestial, y al mismo tiempo para la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede pasar a recoger las ofrendas. Ahí está la cesta. Y la rojita es para las misiones, o sea, en la que usted desee dar. Buenos días, podemos tomar asiento, mis hermanos. Gracias por estar. Michael. Gracias por estar esta mañana con nosotros, adorando al Señor. Antes de que mi hermano ore por la enseñanza de esta mañana, quiero recordarles que ya reactivamos prácticamente todas las reuniones homogéneas. Estamos reuniéndonos los jueves a las 7 de la noche, una semana las damas y otra semana los caballeros. Jueves 7 de la noche. Este jueves que acabó de pasar, caballeros, el siguiente jueves de nuevo damas. Luego, con el favor de Dios, pasando unos 2 meses, nos reuniremos en conjunto, damas y caballeros, para trabajar en parejas. Una reunión. Luego seguimos un jueves damas, un jueves caballeros. El sábado o los sábados a las 5:30 de la tarde, los hermanos me habían dicho que dijera a las 5, pero realmente es a las 5:30 porque me dicen que diga a las 5 para que lleguen a las 5:30. Los jóvenes están reuniéndose y se reúnen en el segundo piso. 5:30 de la tarde. Este sábado es virtual la reunión, no es presencial. Michael es el líder de jóvenes, quien estaba cantando, para quienes tengan sus chicos y los puedan conectar allí. Esas son las reuniones principales que reactivamos, porque ya estábamos miércoles a las 7 de la noche en oración, culto de oración. Las otras no son cultos, sino reuniones, donde trabajamos enseñanzas y oramos. Y el culto miércoles 7 de la noche de oración, domingos 10 de la mañana, el último domingo del mes tenemos culto a las 5 de la tarde, un culto evangelístico especial. Todos los domingos 10 de la mañana, a las 9 de la mañana también está la escuela bíblica de liderazgo para quien quiera venir, está abierta. Una enseñanza sobre los principios bautistas. Oremos por el predicador y el mensaje. Señor Dios, Padre bendito, ahora que el pastor se dispone a traer el mensaje de tu palabra, rogamos, Señor, que seas tú dirigiéndolo, que seas tú dándole palabras sabias, que el Espíritu de Dios lo dirija para dar ese mensaje, Señor, que viene de parte de ti, Padre eterno. Y rogamos, Señor, que cada uno, Señor, podamos entender y comprender lo que tú quieres decirnos, Señor. Que dispongamos nuestros corazones a escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que muchas personas quieren escuchar de ti y tal vez lo buscan de la manera inapropiada, en escuchar
profecías humanas, pero sabemos que la profecía más segura que tenemos está escrita en tu palabra. Por ello rogamos, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, a través del pastor, hablándonos a nuestras vidas, Señor, dándonos palabra, Dios. Rogamos, Señor, para que esa palabra quede sembrada en nuestros corazones y al mismo tiempo nosotros podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor. Que seas tú fortaleciendo a tu iglesia a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, Marcos. Entonces quedamos en las manos del Señor y vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a ir a primer libro, a los Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17. Antiguo Testamento, Primera de Reyes 17. Vamos a leer el versículo 8 y 9 inicialmente. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Vamos a orar un momento más. Padre, es tu palabra abierta y obviamente será por nosotros en este momento tu palabra meditada, pero ni la revelación ni la iluminación de tu palabra, la revelación en entonces y la iluminación ahora para nosotros depende de nosotros, depende de la obra de tu Espíritu Santo. Así que imploramos que tu Espíritu sea el que nos ilumine y nos dé entendimiento sobre este tema en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la tendencia actual de la humanidad? La tendencia que tenemos hoy en día es a pensar, y aunque a usted le parezca que no, y a algunos les parezca raro, es a pensar que podemos evitar la muerte. Y tiene cierto sentido porque la muerte no fue el diseño original. Dios nos diseñó para vivir eternamente. El ser humano muere físicamente desde que murió espiritualmente cuando pecó contra Dios. Adán y Eva en el huerto son el testimonio de ello y cómo ahora todos morimos. Pero a pesar de que no es natural, de todas formas sucede. Y ya como sucede por todas las generaciones y sigue sucediendo, pues debemos trabajar en ello. Y la humanidad, en vez de buscar a Dios para tener vida eterna, por lo general lo que hace es tratar de, en vez de solucionar su muerte espiritual, solo solucionar su muerte física y alargar su vida temporal. Y varias cosas nos dan esa ilusión de que podemos impedir que muramos. Los avances científicos, especialmente médicos, las nuevas teorías sociales, especialmente en la política, implementadas en gobiernos, que nos hacen pensar que un buen gobierno va a impedir que suframos y que muramos. Y el progreso tecnológico en todas las áreas, donde ahora, por el avance tan grande en las comunicaciones, nos pareciera que somos casi que omnipresentes y omnipotentes y como que pudiéramos estar en todo lugar cuando solo Dios lo puede hacer. Y eso nos da como la ilusión de que vencemos la muerte, de que tenemos más y mejor vida. Y físicamente hablando, estadísticamente hablando, es cierto que hoy en día el ser humano físicamente vive más años en promedio, pero la pregunta es ¿qué calidad de vida tiene? Aún para los que no conocen a Dios, vida física. Pero si hablamos de vida espiritual, obviamente no la tienen o no la tenemos si no conocemos al Señor Jesucristo. El asunto es que vivimos como peleando para que no nos muramos. Y lo que tenemos que recordar hoy es que Dios sustenta la vida de cada persona
especialmente la de los suyos por la fe en Cristo, a pesar de todo lo que va en contra de la vida de las personas. Y si es necesario, en contra de todo lo que quiera quitarnos la vida. Cuando Dios quiere sustentar o sostener una vida, no hay nada que la arrebate. Él es el dueño de cada vida. ¿Por qué tocamos este tema hoy? Bueno, acabamos de leer que Dios le dio una palabra a Elías en la cual se le indica que va a ser sustentado para que no se muera de hambre por una mujer viuda. Pues bueno, dijo alguna vez un hombre de Dios: mientras no hemos cumplido la misión de Dios, el hombre y la mujer de Dios que todavía no han terminado lo que Dios les mandó a hacer en esta tierra, son inmortales, no mueren. No quiere decir que nos descuidemos, quiere decir que Dios va a preservarnos la vida a pesar de todo para que nosotros cumplamos su propósito. Y eso es mucho más importante que tener las técnicas tecnológicas, médicas y sociales para que no nos muramos. Porque tenemos una serie que estamos contemplando sobre cómo administrar finanzas, tiempo y vida. Y empezamos mirando primeramente quién es Dios y cómo conocemos al Señor como un Dios proveedor, sustentador y capacitador. Y hoy lo vemos como sustentador. Hermanos, si usted tiene vida es porque Dios se la dio. Y si no se ha muerto es porque Dios lo está sosteniendo. Si ese es todo el resumen del sermón, ojalá por lo menos eso nos llevemos en nuestra mente. Si hoy tengo vida, no es porque tomé las medidas médicas del caso, aunque debo hacerlo. No es porque me alimento lo mejor posible, aunque debo hacerlo. No es porque me cuido mucho cuando voy manejando mi moto o mi carro, o cuando cruzo una calle como peatón, aunque debo hacerlo, sino porque a través de eso y de todo lo demás que ni siquiera tengo control, Dios me sigue sosteniendo vivo en esta tierra. Eso es muy importante, porque cuando hablamos de administración, no solamente tenemos que saber que Dios nos provee, sino que Dios es el que nos sostiene en la vida para que venzamos el temor a la muerte por medio de la fe en Jesucristo y podamos vivir plenamente con todo lo que Él nos da. Y no andemos amedrentados pensando que vamos a perder, que no vamos a perder, y casi que idolatrando y a veces haciéndolo, idolatrando lo que Dios nos ha dado, cuando ni nuestra propia vida nos pertenece, le pertenece al Señor. A Dios es a quien le pertenecemos. Usted no le pidió la vida, yo tampoco. Pero debemos darle gracias no solo porque nos la dio físicamente, sino también eternamente si hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Somos de Él. En la palabra o el mensaje que Dios le dio a Elías, vemos cómo Dios sustenta su vida según el mandato soberano de Él. Fíjense dos elementos que quiero que tengan en cuenta por todo el sermón. Si no los recuerdo, por favor recuérdelos ahora y al final. Primer elemento, mire el versículo 9 de Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17:9 dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. La orden de Dios para la persona, para que la persona la obedezca. Y luego dice: he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Eso es la orden de Dios para las circunstancias alrededor de la persona. Dios ordena o le manda a la persona, pero también Dios ordena o manda a las circunstancias alrededor de la persona. Y aunque ahí dice que le ordenó a la viuda, realmente cuando llega Elías, lo veremos en un instante que meditemos un poco más, ella no había recibido ninguna orden literal. Dios, cuando dice que ordenó a la viuda, está diciendo que Él ya determinó que a través de esta mujer y de determinadas circunstancias con ella, Elías fuera sustentado para que no muriera. Entonces Dios nos ordena a nosotros y Dios ordena a las circunstancias y al mundo. Y las dos cosas son importantes: su voluntad dirigiéndonos a nosotros y su voluntad determinando lo que sucede alrededor de nosotros. Y si no, no estaríamos vivos. Porque usted puede ser muy obediente y estar haciendo lo que Dios le dijo que hiciera, pero si Dios determina que alrededor suyo pase un tiroteo y una bala de las que salen perdidas o sin rumbo fijo llegue a usted y le traspase el corazón,
muere. Ahora, si Dios determina de que no suceda eso, a pesar de que usted esté en medio de un tiroteo, habiéndolo obedecido, pues Dios le guarda la vida. Y esto último providencial es muy importante para las personas cuando todavía no han conocido al Señor. Yo recuerdo que una vez en Venezuela un hombre nos dijo que él creía que Dios existía porque un día, de una forma rara, dice él, en medio de su mundanalidad y de su pecado, perdición en diferentes vicios, lo fueron a matar, y él dice que estaba en un cerro y él sintió que estaba ya al borde del cerro, del lugar alto, que alguien lo agarró por la cintura, por la pretina del pantalón y lo tiró para que rodara cuando ya le iban a disparar y a matar. Y él dice, yo sé que fue Dios de una forma rara, no sé si fue un ángel, no sé si fue qué fue, pero me salvó la vida providencialmente. Y uno escucha a mucha gente cuando se salva de un accidente fatal, cuando se salva, por ejemplo, de una UCI habiendo estado con intubación, hoy en día con la virosis más todavía. Uno escucha a todo el mundo, ay, Dios me dio otra oportunidad, y es cierto. Porque ¿quién controla la vida sino Dios? Es verdad. El asunto es que no solamente es que Dios mande las circunstancias, sino también mande a nuestros corazones y le obedezcamos. Son las dos cosas al tiempo. Y esas dos cosas son las que permiten que estemos vivos. ¿En qué circunstancias Dios le ordenó a Elías y ordenó a las mismas circunstancias? Para que él tuviera comida y bebida, sustento. Por favor, no se lleve la impresión con este sermón que yo estoy hablando de que Dios nos dé demasiado. Apenas estamos conociendo las bases de lo que es la administración de todo lo que tenemos, y le voy a dar un secreto para que usted pueda administrar, un secreto a voces. Cualquier cosa que tenga y hacerlo prosperar, primero tiene que estar vivo, y para no morirse tiene que tener comida y bebida. Si no come, se muere, ¿cierto? Igual que si nos falta la respiración, el aire, nos morimos. Entonces lo principal ahora es que nosotros alimentemos la fe en Dios, en que Él nos sustenta. Mire, esto es tan sencillo y tan básico que precisamente es en lo que más fallamos como creyentes. Cristo dijo que no deberíamos temer por el sustento y el abrigo, porque si Dios sustenta a los pajarillos y viste también a las flores, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros que somos hombres incluso de poca fe? Entonces empezamos desde lo básico. No podemos empezar con técnicas y teorías sobre cómo prosperar nuestras vidas, cómo prosperar nuestro tiempo, cómo utilizar nuestras finanzas y recursos si desconfiamos de que Dios nos sostenga vivos. Si queremos hacerlo para la gloria de Dios y darle fruto a Él con nuestras vidas de lo que Él nos ha entregado. Entonces, cuando hablamos hoy en este sermón de que el Señor te sustentará, como a Elías, estamos diciendo te dará lo que necesitas para estar vivo. Otra cosa bíblica u otro evento bíblico que viene a mi mente fue cuando Jeremías escuchó que su secretario, Baruch, estaba inquieto porque no había recibido reconocimientos especiales por ser secretario del gran profeta Jeremías. Jeremías le contesta, está en el libro de Jeremías, que no busque para él grandes honores, sino que su vida le será por botín. Le quiere decir, el gran tesoro que usted va a tener es que no va a morir. Estamos en un tiempo, le dijo Jeremías, en que Dios está trayendo juicio sobre el pueblo, mucho tiempo después de lo que sucedió en este texto que leímos, y está trayendo pueblos enemigos, y va a ser arrasado Israel, vamos a ser exiliados, con tal de que usted quede vivo, dese por bien servido. Le dice. Usted no busque reconocimientos en esta época, le dice. Y muchas veces nos olvidamos de ello porque a veces nos fijamos tanto en si tengo o no tengo tal estilo de vida, tal nivel económico, tal alcance financiero, tal reconocimiento público, y dejamos de dar gracias a Dios por el mero hecho de estar vivos, de que Él nos sustenta. Y peor aún, como lo vamos a ver al final del mensaje, renegamos por estar vivos. No se preocupe, eso también le pasó a Elías y a los profetas. Pero sí ocupémonos en mirar cómo el Señor nos sustenta. Cuando los sistemas humanos, 4 cosas vamos a ver. Cuando los sistemas humanos, Dios nos sustenta, Dios nos sigue sosteniendo la vida. Cuando los sistemas humanos faltan, fallan, persiguen y deprimen. Cuando los sistemas humanos faltan, Dios nos sigue sustentando. Cuando los sistemas humanos
fallan, Dios nos sigue sustentando. Cuando los sistemas humanos para preservarnos la vida nos persiguen, incluso para quitarnos la vida, Dios nos puede sustentar. Y cuando los sistemas humanos nos deprimen al punto de incluso de querer perder la vida, también Dios nos puede sustentar. O sea que aquí no hay nada contra Dios. Por eso cantábamos hace un momento, si te tengo a ti, lo tengo todo. Cuando los sistemas humanos faltan, lo vemos allí. Para que dependiera de Dios, Elías fue sustentado primero por la creación. Vayamos un poco más atrás, capítulo 17, vamos a leer hasta el versículo 7 y nos centramos en el 4. Primera de Reyes 17, versículo 1 al 7 dice: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne para la mañana, y pan y carne para la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Wow, esto es una historia. Hay un rompimiento impresionante en la narrativa en Reyes, en la primera de Reyes, cuando empieza la historia de Elías. Es como si viniera hablando de los reyes y ya dejemos de hablar de los reyes y empecemos a hablar de los profetas. Y los profetas toman un protagonismo importantísimo, porque al parecer lo que el autor, guiado por el Espíritu Santo de Dios, nos quiere mostrar es que en esta época de la historia de Israel, los reyes, debiendo ser los instrumentos de Dios para bendición, eran el tropiezo del pueblo de Israel, porque ellos se desviaban detrás de los cultos idolátricos y abandonaban a Dios. Pero había una casta de personas que Dios levantaba, que le llama la Biblia profetas. Y esos profetas Dios los levantaba para que caminaran fielmente con Él, proclamaran la palabra de Dios, y para que al mismo tiempo denunciaran el pecado de los reyes y de todo el pueblo. Hay varios profetas, 3 o 4 antes del profeta Elías, pero definitivamente en el relato de Reyes, pero definitivamente Elías y después Eliseo marcan una etapa de la historia de Israel muy fuerte, tanto que hasta el tiempo de Jesucristo y aún hoy en día los judíos que no han creído en Cristo recuerdan esta época como una época gloriosa. La comparan solo en su grandeza, en la obra del Señor a través de hombres que fueron su instrumento, con la época de Moisés, donde Dios hizo tantos milagros y los sostuvo. Y para nuestro tema de hoy es muy importante recordarlo, porque recuerde que Moisés, Dios lo usó también para sostener al pueblo en medio de un desierto, milagrosamente dándole maná. Qué curioso, ¿no? Que entre más poderoso y grande es el obrar de Dios, mayores fueron las dificultades que tuvo que atravesar su pueblo, pero más grande su compromiso en sustentar su vida de forma milagrosa y no de cualquier manera, como le pasó a Elías. Elías, Dios lo levanta, no se conoce mucho de él, no hay una introducción, lo único que dice que es Tisbita, dice el autor. Algunos dicen que era porque era una aldea y se le llama así, tal vez de Tisba o Tisbajá. Otros dicen que no, que al parecer Tisbita tal vez era una condición de él, alguna característica especial, que era una especie de nazareato, de consagrado especial, como lo fue Sansón en el libro de los jueces. El caso es que no se sabe muy bien, solo aparece Elías allí en el texto. Es un personaje real porque Cristo luego lo cita, y siendo real, Dios lo envía a hablarle al rey más perverso que había existido en la época, que fue el rey Acab, con la mujer más tremenda que podía haber tenido un rey, que era Jezabel. Y al confrontar el pecado, él sale después huyendo por guía de Dios. Aquí no lo dice abiertamente, pero muy seguramente Dios le dice que se vaya, porque tal vez Acab querría matarlo cuando se atrevió a decir esa profecía. Pero como era una profecía de algo sobrenatural, que no iba a llover porque seguramente venía lloviendo, y que ese iba a ser el castigo que a través de la naturaleza Dios iba a traer del pecado del pueblo, pues seguramente se quedaron esperando a ver si se cumplía la palabra, la profecía. Si se cumple, y si no se cumple, este es un loco más hablando de parte supuestamente de Dios.
Lo cierto es que para que dependiera de Dios, Elías fue sustentado por la misma creación de Dios, ni siquiera por otro ser humano. Claro, fue la forma de protegerlo, muy seguramente de la ira del rey Acab, pero no solo fue algo de protección, sino que también fue algo incómodo, no deleitoso, porque los que lo sustentaron, listo, no fueron personas, pero tampoco fueron ositos panda con un trajecito bien bonito y con delantal, fueron cuervos. Y leyendo usted algunos comentaristas, se da cuenta que algunos, por esa connotación tan difícil allí para un judío, han querido decir que la palabra cuervo simbolizaba algún nombre o algún oficio de alguna persona de la época, porque les cuesta mucho entender que los sustentara precisamente uno de los animales prohibidos en la Biblia para tener contactos con ellos. Todos los animales, como los cuervos, los animales de carroña, como los que conocemos en Cúcuta, los conozco como chulos, en otras partes como gallinazos, en Venezuela como samuros, y todos los animales que se arrastran y todo lo demás eran prohibidos porque simbolizaban el pecado y también eran utilizados por las tribus o los pueblos paganos para hacer sus cultos a sus ídolos paganos. Entonces Dios los separaba del culto pagano, prohibiéndoles estos animales en cuanto a su consumo. Y para ellos, como cuando pasó en Pedro en Hechos de los Apóstoles, que Dios le mande un animal de esos a Pedro para que se lo comiera, aquí para que le trajera la comida a Elías, le debió haber costado un cuervo. No dice el texto, aquí utilice usted la imaginación y se vale, aunque no sepamos los detalles. Algunos pueden haber pensado, y de hecho lo escriben, que traía la carne y traía el pan, que es lo que dice la palabra que le traía. Versículo 4, que te den de comer allí, y versículo 6 dice pan y carne. Algunos dicen tal vez iba y se lo robaba en una casa y lo llevaba ya cocinado. Otros han llegado a especular, tal vez llegaba, lo consumía él y luego lo traía ya medio digerido y lo ponía como hacen las aves con sus polluelos, que primero lo regurgitan, lo comen y luego lo regurgitan o lo devuelven para que los pollitos se alimenten, y eso es un manjar para ellos. Esto último más terrible, pero aún lo primero de parte de un animal de este tipo no es muy atractivo. Imagínese que usted le traiga un chulo, gallinazo o samuro, su comida todos los días en el pico de la boca, porque no era que viniera con una bandeja y con el ala así en la bandeja. Y diría, bueno, Señor, me está sosteniendo, pero ¿de qué manera? Dios estaba rompiendo los esquemas y le estaba mostrando, y eso tenemos que recordarlo, que aún los animales menos queridos son creación de Dios. Y si son usados en la Biblia como un símbolo para separarnos del pecado, es eso. Hermanos, el murcielaguito no es malo, él cumple una función en la tierra. Y así le hayan achacado lo del coronavirus a él o al pangolín, puede ser que haya pasado por ahí, como le achacaron el VIH al mono, aunque puede ser que haya pasado por ahí. Ellos no son animales diabólicos, aunque en los ritos satánicos y de brujería los utilicen por su relación con el ocultismo o su relación con las cosas putrefactas. No son animales diabólicos, cumplen una función. De hecho, si alguna vez se va como misionero a una cierta población del Asia, de pronto le sirven a usted, si llega a esa población, para honrarlo, un buen caldito de murciélago, y le ponen la cabecita en el plato principal para que usted la deguste y la chupe, porque eso es lo que piden ellos allá, para que usted dé a entender que está agradado con lo que ellos le sirven. Yo sé que eso nos parece terrible. Si usted le pregunta al hermano Héctor Dávila, a él le parecía muy terrible comer la mano de un mono, y allá en la tribu del norte de Santander le tocó consumirla. Tal vez a alguno de ustedes ya le parezca normal comer culebra, pero a otros no. El asunto es que ni siquiera acá se comieron los animales, sino que el animal les servía. Y aunque así fuera, Dios le está mostrando cómo toda su creación está girando bajo su control para nuestro servicio. Si te tengo a ti, lo tengo todo. El dueño de la creación es quien me sostiene, quien me sustenta. No fue cómodo, no fue muy delicioso, pero fue efectivo, no se murió. Ahí estaba vivo el hombre. Así que para depender de Dios, concluyamos nosotros en este primer punto, deberíamos salir a disfrutar de su creación, sin negar que lo que Elías recibió fue un milagro, pero para confiar más en Dios.
Es cierto, yo no veo cuervos por ahí llevándole comida a la gente. Eso fue algo milagroso, sí. No fue algo que sucede normalmente. Pero también es cierto que nos falta, hermanos, si queremos administrar nuestra vida para la gloria de Dios, es bueno que así sea pararnos o sentarnos al lado de un árbol, así sea al frente de la casa, lo hagamos y miremos los pájaros y contemplemos la naturaleza y digamos, como Cristo nos enseñó, si el Señor sostiene este árbol, ¿por qué no me va a sostener a mí? La epidemia hoy en día no es de un virus, para mi concepto, como nunca lo ha sido, sino de miedo. Si usted quiere vacunarse, vacúnese. Si quiere distanciarse, distánciese. Si quiere tomar todas las medidas que quiera tomar, tómelas, pero por amor del Señor, recuerde que el que sustenta su vida es Dios. Siéntese al lado de un árbol, mire un pajarito que está vivo y diga gracias, Señor, porque yo estoy vivo. Pare su ritmo de vida. A veces pensamos que encerrados delante de una pantalla de televisor o de celular vamos a obtener tranquilidad y fe para nuestro corazón. Busque la creación. Cuando aquí hemos tenido dificultades, el hermano que es psicólogo me ha ayudado con orientaciones prácticas de psicoterapia con algunas personas porque él es un buen creyente y las sujeta a la palabra de Dios. Y una cosa tan sencilla para sacar a una persona de depresión ha sido, por ejemplo, vaya y camine por el parque. Siéntese al aire libre. Descubra que hay un Dios que sostiene el universo y deje de pensar que usted es el centro del mundo y desconfiar de que Dios no lo va a sostener o no lo va a tener vivo. Si no se ha muerto es por algo. Y entienda que Dios lo está sosteniendo junto con todos los demás. Qué Dios tan bueno tenemos, ¿no? Además, no solamente nos sustenta o sostiene en nuestra vida cuando los sistemas humanos faltan, porque ahí no había nadie que humanamente hablando le pudiera ayudar, solo fue la naturaleza dirigida milagrosamente por Dios, sino también cuando los sistemas humanos fallan. Leímos el capítulo 17, versículo 8 y 9, que dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. No, Señor, con esta dificultad, Elías podría haber dicho, no lo pensó, no lo dice la Biblia, o por lo menos no lo debemos concluir. Con este problemita que hay, que tú mandaste que no lloviera, yo lo profeticé, no está lloviendo, se secó el arroyo donde estaba, me mueves a otro lugar, mándame donde un rey, no acá porque me quiere matar, o donde una persona con importancia, que tenga ya acumulado un tanque de agua grandísimo, que tenga una gran cantidad de comida, que tenga gran cantidad de cosas almacenadas y plata para poder comerciar. Pero no me mandes precisamente donde el sistema social falla o el sistema humano caduca o claudica. ¿Dónde claudicaban los sistemas humanos para sostener a las personas en la antigüedad? En las viudas, en los huérfanos y en los extranjeros. Qué curioso, todavía hoy pasa. Todavía hay gente que está mendigando en la calle, todavía hay gente que sufre porque no tienen un trabajo y sobre todo que son menospreciados por su condición social o de algún tipo, todavía hay niños abandonados, todavía hay extranjeros que están inmigrando de país en país buscando algo para poder sostenerse o vivir y no perder su vida porque en el lugar donde estaban no podían sostenerse. Tremendo, ¿no? Entonces lo manda el Señor precisamente eso. Es como si hoy en día, perdonen los hermanos porque los quiero mucho, los hermanos venezolanos aquí en la iglesia son miembros ya de la iglesia varios, o todos los que están acá, pero eso sería como si usted le dijera, que el Señor le dijera: vaya y busque que lo alimente un inmigrante venezolano que llegó solo y se está muriendo de hambre allá debajo de un puente y que llegó a pie. Allá a él lo voy a usar para sostenerlo. Ay, pero Señor, mándeme a una ONG, algo bien estructurado donde le sirvan a uno al menos un pedacito de comida, pero no me mande donde los refugiados, por ejemplo en el otro mundo de Siria, o donde los refugiados haitianos en el lado de la isla que compone República Dominicana y Haití, o una cantidad de gente que está pasando las duras y las maduras. ¿Yo qué voy a llegar a que me sustenten? Qué hermoso que es Dios, ¿no? Porque con esto le está enseñando Elías, es la lección para llevarlo al Monte Carmelo al final y para usarlo para vencer al pueblo idólatra, dejando totalmente quebrada la fe en Baal, en los dioses paganos. Lo está preparando con una dependencia absoluta de él y para eso tiene que renunciar a todo su sistema de sustento humano,
donde faltan, como en el caso de los cuerpos, y donde fallan, como en el caso de las viudas en esa época. Y para que ese desequilibrio social le ayudara a Elías, obviamente Dios hace a través del mismo Elías la multiplicación del aceite y la harina de esta viuda para que se sostuviera. Entonces fíjense ustedes cómo utiliza, no voy a narrar los versículos, lo puede leer usted todo el capítulo 17, 18 y 19, que son los que tocaremos hoy muy puntualmente en algunas partes. Llega donde esta mujer le pide comida y ella obviamente le dice: le doy algo de tomar, pero algo de comer. Nos vamos a cocinar la última arepita, la última tortica para nuestro hijo y yo echarnos a morir. Y él le dice que es de parte del Señor, le da la palabra de Dios. Ella confía en el Dios de Elías. Recuerden que en ese momento no se predicaba aún el Evangelio, no se sabía cómo iba a ser el Salvador, Cristo. Esto es la fe básica, la fe en el Dios de los profetas, en el Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento. Ella confía en ese Dios que ya no solamente sostiene la creación, sino que es capaz de hacer milagros en medio de la situación más difícil. Hace lo que Él le manda, el aceite se multiplica, la harina también, y no falta. Y así son sostenidos no solamente Él, sino también ella, obedeciendo ella al deseo de ser sostenido el profeta por mandato de Dios. Por eso es que Cristo dice en el Nuevo Testamento que el que da un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta recibe. Ahora yo le tengo una bendición a usted reservada en este mensaje, y es que ya no solamente es para personas específicas del pueblo de Dios. Ahora en Cristo todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Somos un real sacerdocio, nación santa, y profetizamos no decretando qué es lo que va a pasar, sino proclamando la palabra profética segura, que es la Biblia, a través del Evangelio. Declaramos la voluntad de Dios, así que quien nos ayude a nosotros, si verdaderamente caminamos con Cristo, también será bendecido. A veces a uno le cuesta entender eso, ¿cierto? Mire, hermanos, hay gente en los barrios más pobres, de la gente se vuelve más generosa muchas veces. Y a eso uno va y predica el Evangelio, y hay gente que es la menos capacitada económicamente y dice: yo colaboro. Y usted llega a otras partes donde todo el mundo tiene plata y dice: vamos a buscar servir al Señor y vamos a reunir fondos. Y todo el mundo dice: ah, sí, bueno, yo después digo si doy o no doy. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña que la confianza en Él es confianza en Él, y no en nuestro estatus social o en nuestra capacidad económica o en nuestro roce social del momento. Y si las personas que Dios va a usar son de este tipo, bendito sea el Señor, porque Él le encanta hacer con lo que el mundo considera poco, grandes milagros y grandes glorias. Esto lo utilizó Cristo. En el Nuevo Testamento, no lo busque, simplemente se lo voy a citar. En el capítulo 4, versículo 26, Cristo dijo que entonces, en el tiempo de Elías, Elías no había ido donde todas las viudas que había, porque había muchas viudas en el pueblo de Israel, padeciendo necesidad ya por ser viudas. Está más porque tenía un hijo, seguramente con hijos, pero además por la sequía que se había profetizado y que ya no había agua, padeciendo mucha necesidad de Israel. Y no fue Elías a ninguna de esas viudas del pueblo de Israel, que se suponía que era el pueblo de Dios, sino que fue una viuda de Sarepta de Sidón, un pueblo que quedaba entre Sidón y Tiro, o entre Tiro y Sidón, que precisamente en el Nuevo Testamento son de las ciudades que Cristo más proclamó oráculos o profecías de condenación, porque allí se hicieron muchos milagros y ellos no creyeron en Cristo, y porque históricamente hablando habían sido naciones que se habían entregado al paganismo, no eran ni creyentes judíos en el Antiguo Testamento, ni se cristianizaron rápidamente cuando llegó el Maestro. Precisamente allí es donde viene Elías, y precisamente allí donde una persona que se supone que no creería en el Dios de la Biblia es donde encuentra fe en el Dios de la Biblia para ser sostenido. Así que no me diga, por favor, mi hermano, mi hermana, o la persona que nos acompañe por primera vez, que es porque yo soy cristiano, de cuna cristiana, y porque a mí me criaron en el Evangelio, y porque esto y porque aquello, Dios me va a sostener. Porque a veces hay muchos que parecen cristianos, van a iglesias cristianas, hablan como cristianos, hasta se visten como cristianos, pero no son cristianos porque no confían en Dios. Y a veces unos que están por ahí viviendo como mundanos, siendo mundanos, andando como mundanos, viene el Espíritu de Dios, toca sus corazones, transforma sus vidas y empiezan a confiar y a vivir para la gloria de Dios, y son instrumentos de bendición impresionante. En ese sentido, ahorita lo decía mi hermano de otra forma,
pero un comentarista bíblico decía sobre este evento: es mejor un gentil convertido y usado por Dios, es decir, un pagano convertido que no era del pueblo de Israel y usado por Dios, que 10 judíos rebeldes, idólatras, que se habían desviado de la fe en Dios. Aquí no es la cuestión de si yo tengo este o aquel título o experiencia religiosa. Es confío o no confío que Dios está por encima de los sistemas que fallan, porque hoy la mayoría de gente, y no quiero meterle política al asunto, pero de todas formas estamos cerca de las elecciones, pero la mayoría de gente hoy en día, y voy a decirlo así para que me entiendan que no estoy parcializándome hacia un solo lado, tanto de izquierda como de derecha política, y hasta del centro también, de todos lados, en todos los países, lo que más hacen es quejarse. Y el sistema social falla, y es que el sistema está mal en esto, y el sistema de lo otro, y el sistema de lo otro, y el sistema de lo otro, y miran todos los errores en todos lados de todos los gobiernos, sean de un lado, sean del otro, sean de para acá, sean de para allá. Y quejarse es muy fácil. El asunto es confiar en el Señor, que a pesar de las fallas de los sistemas humanos, Dios nos va a usar para bendecir a los demás, como usó la viuda. Ahí es donde está el meollo del asunto. Y para hacer eso, tengo que entender que lo primordial es que Cristo more en mi vida por la fe en Él y por el arrepentimiento de pecados, porque Cristo no vino a mí por ser el más simpático, ni el de mejor trato social, ni vino a mí por ser un judío del Antiguo Testamento. Se abrió a todos los pueblos, y por eso citó este caso con la viuda de Sarepta. No solo fue una viuda de un pueblo pagano. Así yo voy, Cristo iba a los peores que ustedes consideran, donde ustedes creen que el evangelio no va a llegar, donde ustedes creen que las personas no las puedo salvar, pues allá precisamente me voy a meter, voy a darle convicción de pecados a la persona, voy a hacer que confíe en mí para su salvación, que crea en mí, y lo voy a llevar a la eternidad. Así todo el mundo diga, has perdido con esa persona, a esa persona es a la que voy a buscar y rescatar. Eso es lo que está diciendo Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, nosotros somos una de esas personas. Amén. No por estrato social, sino por la gracia de Cristo es que somos salvados, y así es que somos sostenidos. Así que para no dejar de servir o ayudar a los demás en medio de las injusticias de este mundo, de los sistemas políticos, humanos, sociales, debemos ir con los que tienen menos, y no solamente ir a ellos, sino ir con ellos y orar con ellos a Dios en el nombre de Jesús, para que Dios nos sustente. Hermanos, hay que untarnos de barro, hay que untarnos de gente, hay que untarnos de pueblo. Señor, ahora vaya allá por el más pobrecito que está allá en el rinconcito allá, pues vaya hasta el rinconcito y ore con él. Vamos hasta el rinconcito y oremos con él. Sentémonos en el taburete que se parte y pasemos por la casa que tiene piso de tierra. Andemos con los que sufren, en vez de hacer lo que todo el mundo hace, porque hermanos, todo el mundo lo hace, todo el mundo se queja. Este mundo, este sistema, estos políticos corruptos, tanta gente pobre y sufriendo, sígase quejando y no va a hacer nada. Vaya más bien con ellos, si puede ayudarles, ayúdeles, vamos juntos. Y si no podemos dar nada, por lo menos acompañemos y oremos con ellos, y confiemos de que Dios nos va a sustentar como sustentó, si es necesario, con un milagro, a la viuda y a Elías. Claro, no vaya a ser lo que hizo un juez, un abogado que conocí en Cúcuta, que era tan bíblico que tomaba las historias bíblicas para aplicarlas literalmente en su vida, y un día le llegaron dos mujeres que estaban peleando por la maternidad del hijo, diciendo que era de ella. Entonces él dijo, acordándose de la historia de Salomón, dijo, bueno, vamos a partirlo por la mitad. Entonces ninguna de las dos reaccionó como él quería que reaccionaran, porque ya se sabían la historia. No va a repetirse exactamente lo mismo. No vamos otra vez a llegar donde una mujer saque las tinajas, tiene aceite, va a multiplicarse. No, porque cada circunstancia histórica es distinta. Y si Dios quisiera hacer un milagro, que puede hacerlo cuando Él quiera, va a ser particularmente para esa circunstancia y esa vida. No tenemos que repetir como un calco, como una calcomanía, como un tatuaje exactamente lo que hicieron en ese tiempo bíblico, porque eso es nosotros ignorar los cambios en los tiempos, pero sí podemos orar con la persona para que Dios obre en su vida. Amén. Cuando los sistemas fallan, cuando los sistemas humanos persiguen, que esta es la que menos nos gusta, porque no estamos en un país que nos persigan, o por lo menos no tanto. Mire por favor conmigo, Primera de Reyes capítulo 18, versículo 4. Porque cuando Jezabel, vamos a leer desde el 1 para entender un poquito más. 18:1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, o sea, ya lleva 3 años, el Nuevo Testamento dice 3 años y medio en sequía.
diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, al rey, y el hambre era grave en Samaria, la capital del reino del norte de Israel. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo o su administrador, clave especial para la administración, lo que hizo Abdías. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Verso 4, porque cuando Jezabel, la mujer de Acab, destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó, qué curioso, con pan y agua. No los dejó morir. La una los quería matar y el otro no solamente los quería proteger, los quería sustentar, guiado por el Señor. O sea que para ser un buen administrador, yo tengo que pensar en la vida de los demás y ser instrumento de sustento de los demás. A mí me asusta que nosotros trabajemos, porque bíblicamente hablando es muy contrario a la voluntad de Dios, solo para no morirnos nosotros. Con tal de que yo no me muera, no importa, yo trabajo y gano para mí. Estamos hablando de que Dios nos sustenta, pero ni siquiera queremos, al menos a los más cercanos, sostenerles la vida o compartir con ellos para que ellos se sustenten. ¿Sabe qué dice el Nuevo Testamento de los que se convierten a Cristo que antes robaban en el Efesios? Dice que el que antes robaba ahora trabaje. No solo para que no se muera de hambre, sino para que tenga que compartir a los que tienen necesidad. Trabajar mezquinamente es trabajar solo para que yo esté vivo. Y Dios usa mi trabajo para sostenerme. Si yo no quiero ser un mal mayordomo de lo que Dios me ha dado y no quiero desconocer quién es el Dios de la Biblia, el Padre de Jesucristo, quien lo envió para salvarme, tengo que trabajar no solamente para sostenerme yo, sino administrar para sostener a otros. Especialmente porque muchas veces los sistemas humanos persiguen. Comentaba con mis hermanos una historia que les envié en inglés de un libro de testimonios de mujeres que han sido perseguidas en países muy difíciles para predicar el evangelio. Hermanos, la verdad es que cuando el evangelio es perseguido, Dios es aborrecido, las personas son asesinadas incluso. Aquí querían matar a estos profetas. Haga de cuenta como si hoy mataran cristianos, que hay países donde los están matando. Y no piense tan lejos. El pastor Enrique decía que en Latinoamérica somos la primera nación, creo, en las estadísticas que más persigue y mata cristianos, Colombia, por la situación que tenemos de orden público, por la delincuencia, por el narcotráfico y por todo lo que usted quiera, porque cuando ellos no dicen vamos a perseguirlos porque predican el evangelio, dicen vamos a perseguir a esa gente porque nos están quitando, no sé, clientes para la droga, nos están quitando gente que pueda militar en nuestros grupos subversivos, nos están quitando personas que son consumidores de nuestros vicios. Entonces vamos a acabar con esas iglesias, esos pastores y esas confesiones religiosas. Y persiguen, y dañan, y matan. Claro, Cristo nos dijo no teman a los que matan el cuerpo, no pueden hacer más. Teman a aquel que puede matar o totalmente condenar y destruir, no solo el cuerpo, es una destrucción no de aniquilación, sino de sufrimiento eterno, sino también el alma en el infierno, eternamente. Y ese no es el diablo también va para allá. Ese es Dios, quien determina juicio sobre los que no se entregaron a Cristo. Así que el cristiano debería ser aquel que confíe cuando los mismos sistemas humanos ya no solamente faltaron, me quedé solo, todo el mundo se murió de chikungunya, bueno, digo chikungunya para no mencionarla ahorita, acabó todo y quedé solo acá, me tocó sostenerme como los antiguos indígenas buscando animales por ahí a cazarlos. No solamente cuando pase eso, sino también cuando fallen. Tenemos un buen sistema de gobierno y todo lo demás y resulta que hay mucho pobre. Pero también cuando persigan y empiecen a buscarnos para matarnos, ahí también puedo confiar en Dios. Para que Jezabel, la mujer de Acab, no matara a los profetas, Abdías, el mayordomo de Acab, lo sustentó. La cosa que tenemos que dejar en salvedad es que Abdías no dejó de trabajar para el político corrupto, para Acab. Y la historia muestra que Acab era muy terrible porque estaba muy influenciado por Jezabel. Usted ve que Elías se encontró con Acab, pero no se encontró con Jezabel. Buscó hablar con Acab, pero no con Jezabel. Dios lo mandó a hablar con Acab, pero no con Jezabel. Y la que mandaba a matar directamente y despiadadamente era Jezabel. Pero dice
ahí nos enseña la Biblia que desde allí Dios usó a Abdías, aún estando en un gobierno tan pervertido. Miren, hermanos, a veces nosotros satanizamos a todo mundo, todos los empleados del gobierno, malos, ladrones. Dios nos libre de andar con una lengua tan maldiciente, ¿no? Sobre todo si somos cristianos, ¿no? Este gobierno, y a veces hasta canonizamos otros gobiernos, los de otros países, el de Checoslovaquia, por poner algo, o el de tal país, tremendo gobierno, todos son casi que unos santos, aquí todos son perversos, malos, delincuentes. Por ellos tenemos que orar, nos manda la Biblia, y tenemos que esperar que Dios levante personas de entre ese medio de gobierno, en todos los medios de gobierno, los convierta a Cristo para que los utilice como instrumento para preservar las vidas, porque muchos de ellos van a ser instrumentos cuando, por ejemplo, se suscite una persecución tan abierta como la que se da en los países musulmanes al otro lado del mundo, y los funcionarios de gobierno ayuden. En esa historia que le envié a los hermanos, un funcionario de gobierno fue el que ayudó a la muchacha al final, cuando muchos de los que se decían cristianos la habían traicionado, y le dijo: yo le voy a ayudar, la van a vender para que se case con un hombre, porque las obligan a casarse si ya pasan los 25 años, para que se vuelva musulmana y no sea cristiana. Así que le voy a ayudar, y le trajo un hombre que era cristiano y que quería casarse con ella. Él la contactó y le ayudó, un funcionario del gobierno, un Abdías, que le tocaba permanecer oculto ahí para poder ayudar a más cristianos, como la película esta, La lista de Schindler, que ayudó a muchos judíos para poder salir oculto en medio de los alemanes. Hay gente dentro de los gobiernos que Dios está transformando y tocando. Y alguna vez yo escuché a un hombre de Dios que decía: dejen de orar tanto para que los cristianos lleguen al gobierno, más bien oren para los que ya están se conviertan, porque esos ya están, ya saben cómo la jugada, ya saben dónde está el chanchullo, y empiezan a verdad a santificar, y ya saben cómo se mueve el asunto también, y sin caer en la misma corrupción empiezan a tratar de santificar el asunto y a poder ser instrumentos de bendición para la obra de Dios y el evangelio. Hermanos, hay que orar más, sea quien sea que quede como presidente, empiece por P, empiece por R, por A, por Z, quien sea, tenemos que orar por él. Amén. Cuando los sistemas humanos persiguen, y esto es para que sigamos sirviendo a Dios a pesar de la persecución, y confiemos en que Dios cambia corazones en el peor sistema humano. Eso fue lo que, creo yo, fue lo que terminó de impulsar a Elías, para que, al ver cómo Abdías lo había ayudado y había protegido a los profetas, Elías vivía pensando que él era solito, que no había nadie más, y que el pobre hombre, si lo mataban ya se acababan los hombres de Dios. Más adelante le dice Dios que iba a levantar 7,000 más. A veces ese complejo de persecución que tenemos los cristianos, ¿no? Me miraron, ¿será porque soy cristiano? Me miraron feo, me trataron mal. No, simplemente una persona malgeniada que trata mal a todo el mundo, lo trató mal a usted, no por ser cristiano. Y tal vez así andaba Elías, y cuando vio esto y vio la mano de Dios en medio del gobierno de Acab, salvando a profetas a través de un instrumento como el mismo mayordomo de Acab, se animó, y fue cuando este capítulo, termine de leerlo usted, él va, desafía a los profetas de Baal, Dios hace un milagro tremendísimo, hace descender fuego y termina matando a una cantidad de profetas de Baal y retando al pueblo de Dios para que volviera a servir al Señor. La valentía nos surge cuando empezamos a ver cómo Dios obra. Una sola persona convertida en medio de un mundo corrupto debería animarnos a confiar en el Señor y que Dios nos va a sostener. Una sola persona. Y al final, cuando los sistemas humanos deprimen, esto no lo voy a explicar mucho porque esto usted sabe de qué se trata. No se preocupe, es el cuarto punto, pero usted puede ir y reflexionar en su casa sobre este. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5 dice: y echándose debajo del enebro, Elías se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. ¿Por qué se quedó dormido? Elías era más o menos como yo. Algunos cuando están muy deprimidos no duermen. Otros cuando estamos muy deprimidos, ¿cómo dormimos? Los que no duermen porque están muy enredados en el problema, y los que duermen mucho porque no se quieren despertar para encontrarse con el problema. Elías era más o menos así. ¿Se acuerdan de Jonás? En un barco en medio de una tormenta, y el tipo dormido, porque que estaba oyéndole a Dios y no quería que nadie lo despertara para que no lo confrontaran con la realidad de que Dios lo estaba mandando a un lugar. Diferente es dormir descansando en la voluntad de Dios. ¿Se acuerda Cristo? En medio de la tormenta, durmiendo, él estaba descansando, y los demás sí estaban desconfiados, y cuando se levantó, calmó la tormenta y vamos a dormir. O por lo menos descansemos tranquilos porque estoy al control.
El caso es que estaba deprimido. Si usted lee los primeros versículos, estaba a punto del suicidio, le estaba pidiendo a Dios que le quitara la vida, que ya no quería vivir. Pasa con él, pasa con usted, pasa con cualquier persona, pasa en las mejores familias, incluso en familias cristianas. Señor, ya no quiero vivir, ya para qué vivo, si ya no tengo lo que tuve, o no tengo lo que nunca he tenido y que quisiera tener, o no tengo lo que tiene el vecino, eso peor, de envidia, o no tengo lo que me imaginé que debería tener. Nos enfocamos en lo que estamos viviendo, en las circunstancias, y queremos morirnos. Y quien les habla sabe lo que es eso, ya les comenté por algo, pero aunque no he llegado al punto del suicidio, como muchos han lamentablemente llegado a intentar suicidarse, sí sé que es perder la esperanza en la vida. Y sé desde muy niño lo que es ser depresivo, huraño, no querer tratar con nadie porque siente uno que nadie lo entiende a uno, todos como que lo odian a uno, y ay, como que Dios me mandó a la familia que no era, en el barrio que no era, con el país que no era, con el cuerpo que no era, porque yo quiero otro, y reniega uno de todo, y quiere uno morirse cuando está pasando dificultades. Eso le pasó a Elías, y acababa de vencer los profetas de Baal, así que no piense que porque una persona Dios la usa grandemente no puede estar en riesgo de caer en depresión o en un problema emocional. Alguien diría, pero eso no le pasa a los grandes hombres de Dios. Mire, un gran hombre de Dios, grande Noé, el grande Dios que lo usó, sumergido en una depresión tremenda. Así que no piense que eso sería a otros, puede pasarnos a nosotros, porque todo lo que está pasando nos deprime. Cuando así pasa, para que no se suicidara, Dios le mandó un ángel a Elías. Claro, si fue una visión y no fue comida real, sino solo algo espiritual, porque este ángel le dio de comer, pues le sirvió, porque de todas formas el lleno se sintió y le dio fuerzas. Y más adelante volvió y se durmió, y ahí sí Dios le mandó de nuevo comida, y comió y tuvo fuerzas para caminar 40 días. Algunos dicen que cuando Cristo ayunó 40 días no solo está relacionado con los 40 días de ayuno de Moisés, sino también con los de Elías. Lo fortaleció lo suficiente para caminar con él, y luego en el resto del capítulo terminó de fortalecerlo más, porque Dios pasó. Elías estaba pendiente. ¿Sabe qué es lo que fortalece? La relación con Dios. Yo me puedo estar muriendo de hambre y la relación con Dios me puedes levantar, o para conseguir la comida que Él me permite conseguir, o para ver la que ya me pusieron enfrente y que no la he querido comer porque estoy tan deprimido. Él empezó a mirar, hubo un gran viento, dice ahí no estaba Dios, hubo un gran terremoto, y a pesar de lo terrible ahí tampoco estaba, pero hubo un silbo apacible, que era lo que necesitaba en ese momento él, tranquilidad de alma, paz en el corazón. Yo estoy contigo, el ángel que envié, lo envié de mi parte, relaciónate conmigo, vas a tener paz y no vas a quererte morir. Es tremendo, ¿no? Usted esté sosteniendo a una persona, dándole de comer y diga, no, yo me quiero morir. Imagínese que usted que esté alimentando a alguien y diga, no, yo me quiero morir. ¿Y por qué no? Porque yo no como la comida que quiero comer, o porque no quiero que usted de esta manera, o no quiero que me la den, yo quiero conseguirla, o quiero conseguirla de otra forma. Hay miles de razones que pueden conseguir las personas. Por eso una verdadera vida próspera, que administra bien no solo recursos financieros, tiempo y su propia vida, es una vida que le da gracias a Dios porque lo sustenta todos los días. Pablo dice, si tenemos sustento y abrigo, con esto estemos contentos. Alguien dijo alguna vez, pero pastor, si usted dice eso, la gente va a ser conformista. No, no queremos un conformismo diabólico que no nos permita avanzar. Queremos un contentamiento divino, que estemos contentos en cada etapa en la que Dios nos lleva, dándole gracias al Señor y disfrutando de lo que Él nos da. Él es el que nos sustenta. Y aquí la clave al final es, para que no caigamos en depresión y salgamos de enfermedades, porque la mayoría de las enfermedades, como se ha dicho siempre, vienen del corazón, no del corazón físico, sino del corazón almático. Necesitamos deleitarnos en Dios, relacionándonos con Él en oración. Así que si usted quiere enfermarse menos, ore más. Si quiere enfermarse más, ore menos. Cópienlo en su mente y en su corazón. En el Salmo 41 que yo estuve, les confieso, dubitando en si me pasaba este tema en el Salmo 41 o en este texto, en esta historia, en el versículo 3, después que dice que el que alimenta al pobre relaciona la persecución, la falta de recursos, pero dice que Dios lo sustentará, dice que Dios mullirá su cama, que significa la va a acomodar para que se sane o se levante. Aún de la enfermedad, sabe que el cristiano cuando se enferma
aún puede tener gozo, porque en la enfermedad sabe que de ahí Dios lo levantará. Y llegará el momento en que tal vez de alguna enfermedad, porque para morirse hay que enfermarse, ¿no? Así sea de un infarto, si se enferma unos milésimas de segundo antes de morirse del corazón. Así de esa enfermedad no salgamos, sino que muramos, pues levantará nuestro corazón, nuestra alma a Dios a su presencia y terminaremos en la gloria con Él. Así que el cristiano puede estar en el lecho de enfermedad confiando en Dios, como el Salmo 41, se los recomiendo que lo lean. Y eso es muy importante porque para finalizar, volvemos a la introducción. Hay una falsa teología hoy en día, que incluso se predica desde los púlpitos, que si usted cumple el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, no se va a morir. Y que nunca le va a pasar nada malo, ¿no? En algún momento se va a enfermar, en algún momento el sistema humano le va a fallar, lo va a perseguir o lo va a deprimir y va a caer en problemas de ansiedad. Confíe en que el Señor es el que lo sustenta, para que en medio de cualquier circunstancia no solo siga vivo, sino que siga vivo con gozo y cumpliendo el propósito de Dios para la gloria de Él por la fe en Cristo. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies, oramos y lo cantamos? Vamos a terminar ahorita cantando Lo tengo todo, si tengo a Cristo. Amén. Padre, te damos gracias por permitirnos recordar que al entregarnos a Cristo no solo has incluido la vida eterna luego de morir, sino también el sustento permanente en esta vida temporal. Y mientras estemos vivos, podemos decir, tú nos sustentarás. A él, al hombre de Dios, a la mujer de Dios, a ella, Dios lo y la sustentará, porque Cristo es su Salvador. Aunque estemos en apuros, aunque estemos perseguidos, aunque estemos deprimidos, aunque nos falte, aunque nos fallen, Cristo está con nosotros. Si nos ha dado una segura salvación por su soberana voluntad en Cristo, ¿cómo no nos vas a dar, Señor, una soberana sustentación de nuestras vidas ahora mientras vivimos en este lugar? Yo no sé qué le falte a mis hermanos, o qué piensen que les ha fallado a los que asistimos hoy o a los que vemos por línea, o en qué estemos siendo perseguidos, o si estamos ya deprimidos. Por amor de tu nombre, Señor, que confiemos en que tú sostienes nuestra vida, que te entreguemos realmente nuestra vida y nuestro corazón, incluso nuestro cuerpo, nuestra vida física, nuestros bienes y todo nuestro ser. Obra en nosotros, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Estaba en mi soledad cuando tu amor me rescató. En la prueba pude a ti clamar y tu voz me respondió. Mi confianza está tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Ahora vivo solo
tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Esta semana, a partir de esta tarde, tenemos un servicio en Colorado. Están invitados. Sería bueno que nos acompañen, ya que estamos levantando una obra ahí y iniciamos los servicios el día domingo anterior. Fue el primer servicio, hoy es el segundo y de verdad que hace falta que nos acompañen. El día miércoles tenemos el culto de oración. El día jueves la reunión de las damas, el pastor recordó lo de los jóvenes, y el día domingo a las 10 de la mañana, a las 9 la escuela dominical, la escuela bíblica, y a las 10 el servicio. No sé si hay algo más, ¿no? Vamos a orar dándole gracias a Dios por este servicio y que el Señor nos bendiga en nuestros hogares y en todo el resto de la semana. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de llegar hasta este lugar, por traernos en bendición. Te rogamos, Señor, que seas tú quien nos continúes bendiciendo en nuestra vida, en todo el diario, en nuestro hogar, en nuestras familias. Padre Celestial, tú conoces cada hogar de los que estamos aquí, tú conoces las necesidades, tú conoces, Señor, por las dificultades que están atravesando, que estamos atravesando algunos, Señor, pero rogamos a ti para que seas tú quien nos ayudes, Padre eterno. Rogamos por esos familiares que aún no te conocen, Padre eterno, para que lleguen a ti, que eso sería lo mejor de este mundo, Padre de la gloria, para que un día podamos todos juntos, Señor, gozarnos delante de tu presencia eternamente y para siempre, Padre eterno. Rogamos, Señor, también por los hermanos que no pudieron venir, por los que se encuentran enfermos, para que seas tú quien los sanes, Padre Celestial. Nosotros rogamos y te lo pedimos y sabemos que se hará conforme a tu voluntad. También, Señor, por esas personas que nos acompañaron a través de las redes sociales que van a escuchar este mensaje, seas tú hablándoles, Señor, a través de esa palabra que el pastor expuso, ese mensaje de parte de ti, Padre eterno. Ahora que vamos a ir a nuestros hogares, llévanos en bendición, guárdanos y bendícenos, y te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás en nuestra vida. Bueno, vayan en paz y regresen. Dios les bendiga.